Morelia, la ciudad que actualmente conocemos hoy como la capital de Michoacán. Esto no siempre fue así, ya que inicialmente fue conocida como Valladolid, y esto transformó por completo el valle de Guayangareo. La arquitectura de Morelia se caracteriza principalmente por el estilo barroco, churrigueresco, que destaca por su abundante decoración y detalles elaborados. Además, los espacios urbanos de la ciudad reflejan una gran armonía en sus construcciones, tanto en su forma como en sus materiales. A lo largo de los siglos, distintos estilos arquitectónicos se han integrado, logrando una identidad local sólida. Ok, organización política. La política en Morelia durante la época novohispana, entonces conocida como Valladolid, estuvo fundamentalmente ligada a estatus como cabecera provincial y centro eclesiástico, funcionando bajo la estructura jerárquica del virreinato de la Nueva España. Y formaba parte del gobierno impuesto del virreinato de la Nueva España, el cual estaba controlado por la monarquía española. Primero, la autoridad máxima era el rey de España. Gobernaba desde España, pero no estaba presente en América. Después, el virrey. Estaba presente el rey de la Nueva España, tenía autoridad sobre todo el territorio. Después, la audiencia. Era el tribunal superior que también ayudaba a gobernar, vigilaba las leyes que se cumplieran y limitaba el poder del virrey. El cabildo civil era el ayuntamiento. Era una institución muy importante para la ciudad. Estaba integrada por alcaldes ordinarios, jueces y regidores, consejeros que encargaban de la administración. El poder solía estar encargado de la familia de élite, criollos y peninsulares. A diferencia de otras ciudades, Valladolid fundamentalmente estaba ligada a la iglesia. El cabildo eclesiástico y el obispo tenían una gran influencia política y económica. La ciudad y sus alrededores se dividían por dos repúblicas: españoles, que gobernaban la población blanca y mestiza, y los barrios indos, que encontraban barrios indígenas como San Pedro, que tenían sus propios gobernantes locales, aunque estaban subordinados por el cabildo de español. Muy bien, ahora tenemos las instituciones religiosas. ¿Qué eran estas? Durante el virreinato, las instituciones religiosas como las catedrales, parroquias y conventos no solo se encargaban de la fe, también tenían este, un marcado gobierno tanto en la economía como en la política en ese entonces. Eh, la lucha por el poder, la sede del obispano. El traslado de la silla episcopal de Pátzcuaro a Valladolid fue un evento político de gran magnitud. El conflicto. Durante décadas hubo una rivalidad entre la ciudad de Pátzcuaro, centro del poder indígena y del Vasco de Quiroga, y la nueva ciudad Valladolid, fundada por españoles. En 1580 el obispado se trasladó definitivamente. Esto convirtió a Valladolid en la capital espiritual de la región, atrayendo las familias más ricas, comerciantes y artistas, lo que permitió que la ciudad creciera con la elegancia que vemos hoy. El corazón de cantera rosa, la catedral. Este edificio es el símbolo máximo de la ciudad. Su construcción tomó casi un siglo, lo que permitió una mezcla de estilos fascinantes. Su significado social. Este funcionaba como el centro administrativo de los diezmos, impuestos por la Iglesia, lo que la convertía en la institución con más recursos económicos de la región. Ahora, las órdenes masculinas. Si bien recordamos, en las clases nos hablaron de tres. Los franciscanos. Al ser los primeros en llegar, su enfoque fue la evangelización básica y la organización de los primeros barrios indígenas alrededor de la ciudad.
Los agustinos se distinguieron por su labor en la difusión de la cultura y el arte. El convento de San Agustín es famoso por su majestuosidad, arquitectura y por haber sido un centro de estudios avanzados. Los jesuitas eran la orden más intelectual. Se dedicaron a educar a los hijos de los españoles y criollos más influentes. Y tenemos los conventos femeninos. Un error que tenemos es pensar que las monjas solo estaban recluidas. En Valladolid, los conventos de mujeres eran instituciones financieras clave. Estos conventos recibían las dotes de las mujeres que ingresaban. Ese dinero se invertía en préstamos para agricultores y comerciantes o en la compra de fincas. Ok. El comercio y la economía local. La economía moderna o hispana dependía del campo, la ganadería y la producción artesanal, mientras que el comercio se realizaba principalmente a nivel local y regional. El primer sector que tenemos es el agropecuario. En este se realizaban en haciendas y comunidades indígenas. Se cultivaba principalmente maíz, trigo, frijol y caña de azúcar, al igual que se criaban vacas, en gran medida, ovejas y cerdos. De hecho, Valladolid era famoso por sus pieles. Un aspecto único de esta ciudad era el papel de la iglesia en la economía. La iglesia funcionaba como principal institución crediticia. Los comerciantes y hacendados pedían dinero dejando a sus tierras como garantía. El comercio era un nudo comercial donde se intercambiaban bienes de distintos niveles dentro de mercados, tiendas y herrería, que eran mulas que salían hacia minas de Guanajuato. La educación. La educación como tal era prácticamente nada más dada por la iglesia. Tenía objetivos distintos según el grupo social al que iban dirigidos. Como sabemos, para la parte indígena lo que más buscaban era darles una vista del oficio y también pues prácticamente una aculturación sobre lo que venía siendo la religión que se estaba practicando en el momento. Después tenemos el Colegio de San Nicolás Obispo, la cuna de la independencia. Este es, sin duda, el pilar educativo más importante de Michoacán. Tiene un origen humanista. Fue fundado por el primer obispo Vasco de Quiroga, quien tenía una visión muy avanzada para su época, buscando una formación integral. Originalmente estaba en Pátzcuaro, pero su traslado a Valladolid en 1580 marcó el inicio del auge intelectual de la ciudad. Tuvo una formación de líderes, no solo una escuela para sacerdotes, era un centro de pensamiento crítico. El hecho de que Miguel Hidalgo, quien fue rector, y José María Morelos estuvieron ahí, demuestra que en sus aulas se gestaron las ideas de libertad que cambiarían a México. Real Colegio de Santa Rosa de Lima, el refugio de las artes. Este lugar es único porque no habla de la educación femenina y el prestigio cultural de la sociedad. Protección y música. Originalmente era un internado para niñas huérfanas españolas. Bajo la protección religiosa, estas niñas recibían una educación de altísimo nivel, especialmente en la música. Se convirtió en el primer conservatorio de música de todo el continente americano. Valladolid era tan rica que podía permitirse traer maestros y partituras de Europa para formar a estas jóvenes. El Colegio de San Francisco Javier, el pensamiento jesuita. Los jesuitas eran considerados los mejores educadores de la época novohispana. Mientras otros colegios se enfocaban en la teología básica, los jesuitas en este colegio enseñaban lógica, física y filosofía avanzada. Era el lugar donde estudiaban la crema innata de la juventud criolla. La gastronomía tradicional de Morelia es muy variada y representativa. Entre los platos más destacados encontramos las carnitas, que son carne de cerdo frita, muy popular y especialmente famosa en Quiroga. Las corundas, que son tamales triangulares hechos de maíz, típicos en celebraciones. Los uchepos son tamales de maíz tierno, suaves y dulces, que sirven con crema o salsa. Algunas bebidas
También son los atoles, que son bebidas tradicionales que pueden ser dulces o saladas, como el de chocolate o el de elote. Gazpacho morelense, una mezcla fresca de frutas y verduras con queso, diferente al gazpacho español. En cuanto a los postres, son los chongos zamoranos, un postre a base de leche, azúcar y canela, que es muy popular en la región. La nieve de pasta, un postre tradicional hecho con 3 tipos de leche, que resulta en un sabor dulce y cremoso. El ate, que es un dulce de frutas como guayaba, membrillo, acompañado con queso. La charanda es la bebida alcohólica de caña. El agua de obispo, que es una bebida refrescante de betabel, frutas y cacahuate. Bien, en la línea del tiempo podemos observar la morfología y hegemonía de la Valladolid novohispana. Génesis y conflicto jurisdiccional, siglo XVI. Valladolid no surge de forma orgánica, sino como un proyecto político de la corona en 1541. Su fundación en el valle de Guayangario respondió a la necesidad del virrey Antonio de Mendoza de contrarrestar el poder eclesiástico de Vasco de Quiroga en Pátzcuaro. El hito clave es 1580, cuando la ciudad consolida su hegemonía al convertirse en sede del obispado y centro administrativo regional. El urbanismo ortogonal, el modelo de Damero. El trazado es un ejemplo canónico de las ordenanzas de Felipe II. Su relevancia técnica radica en el trazado en Damero, una cuadrícula perfecta que prioriza el racionalismo, la ventilación y la jerarquía espacial. Perspectivas barrocas, las calles fueron diseñadas como ejes visuales que rematan en hitos arquitectónicos, principalmente la catedral, 1660-1744, la cual se proyecta como un volumen exento, rompiendo la manzana tradicional para enfatizar en el poder institucional. La unidad tectónica, el uso sistémico de la riolita cantera rosa otorga una cohesión estética y material única en el urbanismo virreinal. La infraestructura y transición ideológicas del siglo XVIII y siglo XIX. En el siglo XVIII la ciudad alcanza su madurez funcional con obras como el acueducto 1743, que funcionó tanto como solución hidráulica como mecanismo de control social y empleo ante crisis climáticas. Finalmente, este entorno urbano, específicamente el Colegio de San Nicolás, actuó como laboratorio intelectual de la Ilustración obispana. La transición de Valladolid a Morelia en 1828 marca el fin del periodo colonial, transformando la Tasa española en el escenario simbólico del nuevo Estado-nación mexicano. El trazado urbano, como ya se mencionó, se tenía la retícula ortogonal, el damero. La orientación y clima se trazó aprovechando la topografía de la loma de Guayanguero. Esto facilitaba el drenaje natural por gravedad y permitía la luz solar bañar las fachadas de cantera rosa durante todo el día. La jerarquía espacial y remates visuales. La Plaza Mayor es el nodo central de donde emana todo el orden. Sin embargo, en Valladolid la catedral inicia en 1640 y tiene un tratamiento especial. No está encerrada en una manzana, sino que tiene un volumen exento que domina el horizonte. Perspectiva barroca. El trazado fue diseñado para crear remates visuales. Al caminar por sus calles, la vista siempre termina en un hito arquitectónico, un templo, un convento o una plaza, lo que genera una sensación de monumentalidad y orden teológico. Para finalizar, les compartiremos una de las leyendas más populares. Esta leyenda nos relata que había una serie de bandidos que anhelaban robar en la basílica, la Catedral de Morelia, por la que crearon un plan astuto para robar las joyas y oro que se encontraba dentro de la misma. Saquearon 3 veces la catedral y los obispos estaban furiosos, por lo que se dice que por un ente divino surgió un terremoto en este tercer saqueo. Cuando los ladrones iban escapando,
El túnel por el que entraron a la catedral se derrumbó, dejándolos aplastados, y cuenta la leyenda que estos lamentos aún se escuchan por los túneles. A pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 2017 declaró que no había existencia alguna de estos túneles, los locatarios afirman que la leyenda es real. Esto fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Adiós. Adiós. Adiós.